Compártenos, corazón. Estoy, ¿no? Ah, perdona. Ahora sí. Sí. Te habías quedado en negro, que sí, mucho Pero mejor. no lo he visto. Bienvenidas, bienvenidas. Hola, Muchas encantadas. ¿Qué nos contáis? Encantada de estar aquí. ¿Qué nos vais a contar, Paula, Marina? Pues os vamos a contar cosas de accesibilidad y venimos con un gran reto para sumar un poquito de tensión a los nervios del directo. Pues bueno, vamos a ver si conseguimos, en concreto si consigue Marina, hacer un informe accesible en menos de 10 minutos. Y el resto del tiempo, pues bueno, pues os vamos a contar más cosas de accesibilidad, no vamos a estar nada más que con eso, ¿vale? A mí el título me gustó mucho porque fue como ponerse como mucha presión. O sea, la charla es de 40, pues vamos a hacer el informe en 10. En 10. En 5. Sí, sí, es el punto práctico pero acelerado, ¿sabes? Ahí con... Sí. No Y hay otra cosa dentro del reto, Rubén. Con lo que vamos a aprender ahora, cuando enseñemos luego nuestro dashboard, ¿cómo de gordo va a ser el ridículo? Redirigimos esta charla, toda esta charla. A esta charla, a la de Iván de hace dos martes, a la de de Paula de la otra edición. A la de Paula, a todas. Hay que ir a visualización, hay que darle un... Se trata de sembrar y que todo el mundo luego lo aplique poco a poco. Mira, eso que dice Paula, yo la verdad estoy muy contento. Cuestionados. Sí. Yo estoy muy contento porque la verdad es que este es un tema que no se toca en ningún foro y que Power BI, entre muchas otras herramientas, te da las opciones para que tú hagas informes accesibles y tomando en cuenta las personas que tienen capacidades distintas, ¿no? A las que tenemos la mayoría de la gente. Algunas personas pues no pueden capaz utilizar sus manos, pero tienen otras capacidades y la herramienta te permite pues jugar con eso. Y aunque sea que todo lo que tú dices, Paula, que quede una semillita allí, que todos sepamos que tenemos que entender que están allí, porque mañana estamos en una organización donde hay una persona con capacidades distintas y tenemos que poder ayudarlos, ¿no? Por lo menos saber, cuando nos pregunte la persona si la podemos ayudar a trabajar mejor con Power BI, decirle si podemos. Capaz no soy experto en eso, pero Paula dio una charla, la vi y ahí me voy a meter a investigar y te voy a ayudar. Esa es la idea. La verdad que me contenta mucho y ojalá que se hagan más charlas del tema. La verdad que sí, que nosotros inclusive vamos a desarrollar... Rubén, vamos a callar a Ricardo, que si no nos deja terminar. A ver, es que estoy emocionadísimo con esta charla, ¿verdad que sí? Hay una cosa nada accesible en la pantalla que tenemos ahora mismo, y son los cajones que tiene Ricardo detrás. ¿Pero qué fondo te has puesto? ¡Cachondo! ¿Pero qué lío lleva? Chicos, yo me voy, que creo que ellas ya se entienden solas. ¿Compartí alguna pantalla, Paula? Sí, voy. Vale. Comparto y comparto. ¿Me confirmáis si se ve? No oigo nada. Aún no. Todavía no. No. Todavía no. Vale. No. Ah, vale, ok, me faltaba un clic, perdón. There we are. Chao. Suerte. Aquí lo tenemos. Vale, pues... a ver, oculto aquí. Bueno, pues comenzamos con este reto de informes accesibles en menos de 10 minutos. Nos presentamos muy rápido. Yo soy Paula García y estoy con mi compañera Marina García, que somos compañeras del Departamento de Estrategia de Producto de Bernet Technology Group. Marina. Sí, ¿Dinos algo? exactamente. Hola y bueno, nada, encantada de estar aquí y que bueno, espero que os guste mucho esta charla, tanto como a nosotros nos ha gustado hacerla. Pues bueno, gracias a los sponsors por contribuir a que estos eventos sean una realidad, también a los organizadores que están ahí al pie del cañón presentando todas estas charlas y organizando todo lo que hay por detrás, que también lleva mucho trabajo. Y bueno, y no olvidéis el quiz que tendrá lugar a última hora de la tarde, ya casi noche, o según el uso horario como os pille, pero bueno, estad muy atentos porque alguna preguntilla sabéis que se cuela de cada charla y de esta pues también vais a tener algo, ¿vale? Entonces tendréis la opción de optar a un montón de regalos, así que atentos y sin más dilación empezamos con la sesión.
Y antes de nada, pues bueno, un pequeño disclaimer, ¿vale? El objetivo de esta sesión es concienciar, pero lo queremos hacer también de una manera un poco, pues, divertida, con ese puntito de presión que comentábamos antes, ¿vale? Un poco más ameno, porque esto, pues, bueno, es bastante teórico y, pues, queríamos hacerlo un poco más divertido y en la práctica, para que veamos si es posible, pues, llegar a hacer mejoras de accesibilidad y convertir un informe en accesible en menos de 10 minutos. Marina ha estado practicando, creemos que lo vamos a conseguir, pero bueno, veremos a ver qué ocurre, ¿vale? O sea, que esa presión que sepáis que es real, aquí estamos para ver qué ocurre. Y bueno, también queríamos decir que, bueno, que a pesar de ese toque un poco más divertido, pues que consideramos que esto es un tema súper serio y para eso estamos, para concienciar y para que, bueno, para que se trate con respeto del tema y que os sirva para plantearos, pues bueno, la diversidad funcional que puede haber al otro lado en vuestra organización, en otras organizaciones, en el cliente en el que estáis trabajando o en lo que sea, ¿no? O sea, en cualquier situación de vuestra vida, pues puede haber personas con capacidades diferentes y es súper importante que los tengamos en cuenta, ¿vale? No somos ni terapeutas ocupacionales ni hemos hecho ninguna formación reglada, pero sí que llevamos pues bastantes meses investigando y poniendo en práctica algunas de estas prácticas, nunca mejor dicho. Así que os hemos traído como un resumen de aquellos puntos que consideramos principales y vais a ver también en la práctica cómo configurar todo esto, ¿vale? Así que un poquito de teoría es imprescindible porque hay muchos conceptos y bueno, y esperamos tratarlos de la manera adecuada, ¿vale? Y que nadie se sienta excluido porque, bueno, en todo esto pues también hay mucho matiz que a veces es un poco complicado a la hora de expresarlo, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer un repaso de conceptos principales. Lo primero es diferenciar entre accesibilidad e inclusión. Los consejos prácticos de diseño que vamos a trasladar pues van más orientados a un diseño inclusivo, que es algo que Microsoft lleva promoviendo desde hace tiempo, y accesibilidad, digamos que tiene más que ver solo con acceso, ¿no? Con el habilitar que determinada tecnología esté, bueno, en este caso la tecnología de Power BI, pues esté disponible para todas las personas, ¿no? Ya os digo que nuestros consejos y nuestra filosofía al menos es tratar esto como parte de diseño inclusivo orientado a todas las personas con sus capacidades diferentes en distintas circunstancias, ¿vale? Esta captura que os pongo aquí es una guía de diseño que hizo Microsoft hace ya unos años, ¿vale? Pero es bastante interesante porque a pesar de ser una guía de diseño, que esto no aplicaba a la tecnología, pues te muestra cómo Microsoft siempre ha estado pues pensando en hacer su tecnología y su software accesible, ¿vale? Y vemos aquí representadas diferentes situaciones y en concreto hay una parte de esta guía en la que representa la diversidad funcional clasificando en estos diferentes tipos, ¿vale? Si os dais cuenta, en horizontal tenemos estas capacidades diferentes que hacen referencia al tacto, a la visión, al oído y al habla, ¿vale? Al tacto o a la capacidad motora, al fin y al cabo, pues bueno, yo creo que lo relaciona y lo engloba todo en la misma línea horizontal, ¿vale? Y luego, aparte, los clasifica a su vez en permanente, temporal y situacional. O sea, esta discapacidad la clasifica en diferentes, o sea, viene a decir que no siempre, no siempre una discapacidad tiene que ser permanente, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de la visión, pues podemos hablar de ceguera total o parcial, también tiene sus grados. Hay gente que no ve nada o que, bueno, pues directamente quizá no tiene, le falta un ojo o algo así, ¿vale? Y eso se considera ceguera total, pero bueno, dentro de la ceguera también puede haber distintos grados y sin embargo, pues también podemos considerar una diversidad funcional el hecho de tener cataratas, que aparte de ser algo que aumenta gradualmente y que puede también tener sus grados, pues se puede operar. Entonces, una vez que te operan, pues ya no sigues teniendo esa discapacidad o esa diversidad funcional, ¿no? Y también hace referencia a esa parte más situacional, que sería, pues, en este caso de la visión, un conductor que está distraído, ¿vale? Entonces, es súper importante que en la definición de diversidad funcional tengamos cuenta que son las limitaciones que pueden encontrar las personas a nivel físico o motriz, visual, intelectual o psíquica, auditiva o multisensorial, ¿vale? No solo son aquellas barreras que estamos más acostumbrados a ver representados, o que quizá lo tenemos, nos vienen más a la cabeza cuando hablábamos de personas con discapacidad, sino que también tenemos que tener en cuenta a las personas que quizá aparentemente pues no identifiquemos nada, pero que puedan tener algún tipo de capacidad diferente en tema intelectual, psíquico, que
bueno, que puede afectar a su capacidad de aprendizaje, a su capacidad de comportarse con el medio y también con la tecnología y con nuestro informe, ¿vale? Hay un montón de situaciones, incluso situaciones de estrés, pero también personas que tengan algún tipo de trastorno o déficit de atención, personas con autismo, ¿vale? Hay un montón de situaciones en las que tener en cuenta estas características o consejos que vamos a trasladar, pues pueden ayudar a que, pues bueno, interactúen de manera más sencilla y más cómoda con nuestro informe, que al final es el objetivo, ¿no? Que nuestro informe les sirva al mayor número de personas posible, ¿vale? Como os decía, pueden ser permanentes, temporales o situacionales y además de las circunstancias en las que estemos, pues también tendríamos que tener en cuenta el entorno y el dispositivo, ¿vale? En cuanto a entorno, pues nos referimos a si en el entorno pues hay más luz o menos para, pues bueno, cuestiones relacionadas sobre todo con el contraste y dispositivo, pues en caso de estar trabajando con el móvil o con un PC, ¿vale? Aquí tampoco hay tanta variedad de dispositivos quizá, pero sí que tenemos que tener en cuenta que, pues por ejemplo, el tamaño de letra en un móvil, pues quizá lo tendremos que hacer un poquito más grande para que en todos los dispositivos se vea de manera adecuada, ¿no? Bueno, que al final la diversidad funcional la tenemos que considerar en un gran espectro, ¿vale? Porque hay muchas personas y esas limitaciones pueden ser totalmente diferentes, ¿vale? Otro aspecto o concepto a destacar es el concepto de tecnología asistiva, que son aquellos dispositivos que están a disposición para conseguir que estas personas con capacidades diferentes puedan pues, acceder a aquello que de primeras pues, podrían encontrar algún tipo de barrera. Por ejemplo, el audífono, pues una persona que no tiene o que tiene sordera o bien parcial o bien completa, pues con esos dispositivos es capaz de aumentar su capacidad de audición y relacionarse con ese medio, que en este caso es pues los sonidos, ¿no? El habla. En caso del teclado o que de las gafas que tienen como bueno, un dispositivo que se introduce en la boca para marcar los clics del teclado, pues en ese caso serían dos ejemplos de tecnología asistiva que pues admitiría Windows, por ejemplo, ¿vale? Y que pues ayudan a relacionarse con esa parte del software, ¿vale? Esa capa más digital, pues también hay tecnología asistiva en este sentido para según qué tipos de diversidad funcional, ¿vale? Y como máxima, esta es una diapositiva tal cual, la he cogido de Global Power Platform Bootcamp, donde también hice otra sesión de usabilidad. De hecho, ahora os haré referencia a ellas por si queréis seguir profundizando en la parte más teórica, digamos, de este mundillo de accesibilidad. Y es que en materia de usabilidad, lo que es deseable para algunas personas es imprescindible para otras, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Podemos pensar en hacer informes adaptados a una persona en concreto y estaría genial. O sea, bueno, pues si somos capaces de darle solución a un problema de cara a cómo él está interpretando el informe, pues él o ella está interpretando el informe, pues estaría estupendo, ¿no? Pero lo ideal sería que todas estas prácticas realmente ayudaran al máximo número de personas y que nuestro diseño de base fuera inclusivo, ¿vale? Estuviera ya considerando a todas aquellas personas que puedan tener algún tipo de estas capacidades diferentes, ¿vale? Y aquí termina la parte más teórica. Doy paso a Marina, que os va a hablar de accesibilidad en Windows y en Power BI. Vale, voy a compartir pantalla. ¿Ve mi pantalla? Sí, ya la tenemos. Sí, vale, genial. Bueno, pues exactamente, bueno, como ha dicho Paula, la tecnología es una herramienta muy importante en temas de accesibilidad. Entonces, bueno, por eso también Microsoft ha ido mejorando y ampliando las funcionalidades de accesibilidad en su software, bueno, sobre todo para hacer eso, que los dispositivos sean lo más accesible posible. Entonces, bueno, voy a explicar un poquito cuáles son las funcionalidades principales de accesibilidad dentro de Windows 10. Dentro de Windows 10 entraríamos, yo ya he entrado, ¿vale? Como veis, en la pantalla de configuración dentro del panel de accesibilidad. Entonces, dentro de este panel tendríamos todas las funcionalidades divididas en 3 bloques en función del objetivo del soporte que quieran aportar esas funcionalidades, ¿no? Pues tendríamos las funcionalidades de visión que ayudan a usuarios con temas de visión. Luego tendríamos el bloque de temas de audición y por último tendríamos el bloque de funcionalidades pues eso, que ayudan al usuario en temas de interacción, pues por ejemplo con el teclado físico o con el ratón. Entonces, dentro del bloque de visión,
Teníamos, por ejemplo, vale, para empezar la pantalla, que bueno, pues son funciones básicas, por ejemplo, para usuarios que tengan algún problema de visión, o una dioptría alta o cataratas, etcétera, que pues a lo mejor les resulta más difícil leer el texto en el tamaño que viene por defecto. Entonces, bueno, pues aquí tiene la opción de aumentar el texto de toda la pantalla. Luego, además, aparte de solo el texto, también podría hacerlo toda la pantalla grande, ¿vale? No solo el texto, sino pues imágenes, iconos, todo, hasta una amplitud del 175%. Luego, otra funcionalidad, bueno, aumentar o disminuir el brillo de pantalla y algunas otras personalizaciones, como por ejemplo, pues personalizar el tiempo que aparece una notificación de Windows en pantalla, ¿vale? Luego, poco complementario a esto, tendríamos las funcionalidades de la lupa, ¿vale? Que la lupa también, bueno, pues se enfoca en ampliar, ¿vale? Lo acabo de activar, en ampliar, pues, todo lo que el puntero esté señalando. Puede ser, bueno, dentro de la lupa se puede configurar que ese zoom que hace la lupa sea, bueno, pues 200% al 100%, hasta un 400%, o, bueno, se puede configurar también muchas otras opciones, pero, bueno, la principal es que también se puede ajustar, por ejemplo, esto es en modo acoplado, pero, por ejemplo, también se puede ver como en modo lente, que simplemente pues es una lente mucho más pequeña y mucho más enfocada a donde está señalando el puntero. Vale, esto sería la pantalla y la lupa, y ahora también teníamos otras funcionalidades que, bueno, bastante interesantes, que son, por ejemplo, el puntero del ratón, ¿vale? Pues podríamos aumentar el tamaño para localizarlo mejor en pantalla y además cambiarle el color, ¿vale? Yo, por ejemplo, lo tengo en azul. Luego también complementario a al puntero del ratón, tendríamos el cursor de texto, que, bueno, pues al ser una línea muy fina, muchas veces a lo mejor cuando estamos escribiendo puede ser difícil localizarlo. Entonces, lo que podemos hacer es activar el cursor del texto, que lo que hace es señalizar los extremos del cursor, bueno, pues con unos colores. Entonces, las opciones que tenemos es ampliar esa señal del cursor y además, pues bueno, elegir el color que queramos. Y otra de las opciones que tenemos es cambiar el grosor del cursor de texto, es decir, puede ser por defecto que viene una línea, o también lo podemos ampliar hasta que ocupe hasta 3 letras del texto que estamos escribiendo. Luego, otra de las opciones que tenemos son los filtros de color, que esto es sobre todo, bueno, pues para usuarios que tengan algún tipo de deficiencia de color o daltonismo, ¿vale? Pues lo que hace es nos permite cambiar toda la paleta de colores de la pantalla. Bueno, aquí estamos viendo que se puede poner en escala de grises, pero además se puede cambiar, bueno, eso, toda la paleta de colores en función, pues, si el tipo de daltonismo es deuteranopia, protanopia o tritanopia, que, bueno, pues en función de ese tipo de daltonismo, el usuario va a tener más dificultad en reconocer un color u otro, por ejemplo, pues el rojo y el verde, o el azul y el amarillo. Y, bueno, pues activando esto se asegura de que, pues, que pueda distinguir bien los colores. Luego también, digamos, complementario a tendríamos la sección del contraste alto, que es sobre todo, bueno, pues para personas que tengan a lo mejor sensibilidad a la luz. Vale, seguís viendo mi pantalla, ¿no? Vale. Bueno, pues sensibilidad a la luz, o también, bueno, puede ser algo situacional, como ha dicho antes Paula. Por ejemplo, estás en una habitación y te está dando el sol directamente en la pantalla y, bueno, pues no ves con el reflejo. Entonces, el contraste alto lo que hace es cambiar drásticamente los colores del texto y de los elementos para que haga mucho contraste con el fondo. Además, dentro del contraste alto, bueno, pues tiene distintos temas, ¿vale? Que simplemente lo que cambia es los colores del texto, hipervínculos, texto de botón, etcétera. Y además, dentro de cada tema, puedes elegir, bueno, cambiar tú los colores a tu gusto. Vale, lo vuelvo a desactivar. Y vale, bueno, y como última sección, digamos, sí, último apartado dentro de la sección de visión, tendríamos el narrador, que es, bueno, es un lector de pantalla y lo que hace es leer todo el texto que aparece en pantalla, tanto si es texto que está escribiendo el usuario o si es texto que, bueno, que aparece en una web o en una notificación de Windows. Además, bueno, dentro de las opciones que tiene, así lo que más destaca es que obviamente puedes cambiar el idioma, y además dentro del idioma puedes bueno, cambiar si quieres la voz de un hombre o de una mujer, la velocidad de la voz, el tono, el volumen.
Y otra de las cosas, bueno, que para mí me parece bastante curioso, es que puedes configurar el nivel de detalle que quieres que te lea el narrador, ¿vale? Porque a lo mejor quieres que solo te lea el título de la pantalla que tienes activa, entonces solo te dice Wikipedia, pero si le pones un detalle más te dice es Google Chrome y Wikipedia. Entonces, bueno, ya depende un poco del usuario. Vale, entonces ahora pasaríamos a la sección de audición, ¿vale? Dentro de la audición tendríamos en el apartado de audio y tendríamos la función también un poco básica de cambiar el volumen del dispositivo y además tendríamos la opción de personalizar las alertas de sonido, ¿vale? Pues las típicas alertas bueno, el típico sonidito que suena cuando una pantalla te está dando alguna alerta de tin, pues además del tin, de ese sonido también puedes hacer que a lo mejor esa ventana se te active, ¿no? Y se te pase a primer plano. Otra de los apartados que tendríamos es pues la opción de configurar para que, bueno, los subtítulos de forma predeterminada cuando reproduces un vídeo en tu ordenador. Entonces, bueno, pues le puedes cambiar eso, el color, el fondo, el tipo de letra, el zoom, etcétera. Bueno, hay muchísimas opciones. Y luego ya por último tendríamos el apartado de interacción, que dentro de interacción tenemos la voz, que es el reconocimiento de voz. Entonces, bueno, es para usuarios que a lo mejor pues no pueden utilizar el ratón ni el teclado, entonces puede lanzarle directamente, digamos, órdenes, ¿vale? Darle órdenes al ordenador y que el ordenador lo ejecute. Pues abre el correo, abre el internet, etcétera. Y además también vas a poder dictar un texto y que el ordenador te lo escriba automáticamente. Vale, el siguiente apartado es el de teclado, ¿vale? Pues dentro del teclado tenemos también muchísimas funcionalidades, pero así las principales es, bueno, el teclado en pantalla para utilizar el teclado con el ratón en lugar de con el teclado físico. Y luego así funciones que me parecen muy, muy interesantes son, por ejemplo, las teclas especiales que perdón, son las teclas especiales que lo que hace es sustituir las abreviaciones del teclado, ¿vale? Que son, por ejemplo, control C, control V, ¿no? Las que requieren que pulses 2 o 3 letras, dos o 3 teclas, pues puede ser que haya usuarios que pues por algún tipo de algún problema de nervios o tal, que no tengan la suficiente destreza en los dedos para pulsar varias teclas a la vez. Entonces, esto lo que hace es sustituir ese atajo de varias letras por pulsar una sola tecla durante varios segundos. Entonces, el usuario simplemente tendría que pulsar una sola tecla unos segundos y el ordenador ya, pues, digamos que reconocería que es un atajo de teclado y, bueno, pues funcionaría de la misma forma. Luego, otra de las funciones que tenemos son las teclas de alternancia, que estas están más enfocadas a las teclas del bloqueo, ¿no? El de bloqueo de mayúscula, de números y de desplazamiento. Que estas teclas, lo normal, lo que bueno, suele pasar es que los teclados tienen una lucecita. Entonces, cada vez que alguna de estas teclas está encendida, está activada, pues se enciende una lucecita. ¿Qué pasa? Que puede haber que hay muchos usuarios que, bueno, pues que a lo mejor tengan un problema de visión y no vean, tengan alguna dificultad para ver esa luz o simplemente, bueno, pues que el teclado se le está gastando las pilas y no quiere encender esa luz. Entonces, podemos activar esta funcionalidad de tecla de alternancia y lo que va a hacer es emitir un pequeño pitido cuando se active esa tecla, pues Block Maius y, por ejemplo, Block Maius, ¿no? Pues suena un pitido y cuando la desactiva suena un pitido distinto. Y bueno, por último también tenemos las teclas de filtro, que estas son muy útiles porque esta función es muy útil sobre todo para usuarios que tengan algún tipo de temblor en las manos, como por ejemplo Parkinson, y que a lo mejor pues al escribir en el teclado le resulte difícil pues escribir todas las palabras, o sea, todas las letras seguidas y sin repetir las letras. Entonces, esta función lo que hace es ignorar las pulsaciones repetidas en un corto periodo de tiempo, ¿vale? Por ejemplo, pues si en medio segundo escribes 4 veces la H, solo te voy a contar como 1. Entonces, claro, esto va a permitir que el usuario pues escriba de forma mucho más fluida y no tenga que volver atrás para borrar todas las letras que ha escrito por error, ¿no? Bueno, que ha escrito repetidas.
¿Vale? Bueno, como he dicho antes, dentro del teclado hay muchísimas otras funcionalidades, pero bueno, os he explicado un poquito las principales, las que considero más interesantes y, bueno, por un poco por acortar. Luego, otra de los apartados que tendríamos sería, dentro de interacción, sería el mouse, que es, bueno, para controlar el ratón en lugar de con el mouse normal, el físico, pues para controlarlo con el teclado numérico. ¿Vale? Y ya, por último, tendríamos el apartado del control ocular, que esta función lo que hace es que Windows sea compatible con un dispositivo de seguimiento ocular, ¿vale? Para, por ejemplo, pues usuarios que tampoco pues, no tengan dificultad también para utilizar el teclado, el ratón y a lo mejor pues tampoco pueden utilizar la función de voz, pues pueden instalar esa herramienta de seguimiento ocular y manejar el dispositivo, digamos que con el traqueo del ojo, de la dirección del ojo. Vale, bueno, pues hasta aquí sería, voy a abrir esto, vale, hasta aquí sería, digamos, la explicación de, bueno, de las funciones que tiene, que nos ofrece Windows 10 para, en cuestión de accesibilidad. Y ahora vamos a ver un poco las funcionalidades que nos ofrece Power BI, pues eso, para elaborar un informe lo más accesible posible también. Entonces, ¿qué podemos? Bueno, tenemos aquí, bueno, un poco en contexto, tenemos aquí pues un dashboard que es un informe de demostración de la gestión hotelera, ¿vale? La gestión de un hotel, pues reserva, producción, ocupación, habitaciones, etcétera. Entonces, en cuanto a las funcionalidades, lo primero que tenemos que saber es que dentro de esas funciones hay una función, digamos que hay dos grupos, unas funciones que son por defecto, ¿vale? Que no tenemos que hacer ningún tipo de configuración, y luego hay otras funciones que sí que necesita una cierta configuración por parte del creador del informe. Entonces, empezamos. Pues la primera sería la navegación por teclado, ¿vale? O sea, ya directamente, o sea, por defecto, un usuario que está navegando en un informe, simplemente dándole a la tecla de tabulación del teclado, poder navegar por el informe y seleccionar todos los elementos, ¿vale? Estáis viendo, bueno, estoy dando a la tecla de tabular y veis que se van seleccionando los distintos elementos. Vale, eso es por defecto, pero luego aparte, digamos que cae en responsabilidad del creador del informe el configurar el orden de esa navegación de teclado, ¿vale? Para darle un orden lógico y poder ir guiando al usuario a través de toda la información que quieres transmitir en el informe. Bueno, eso lo va a poder hacer dentro del panel de orden de tabulación, que luego lo veremos en el reto. Luego, otra de las funciones de Power BI es que es compatible con el lector de pantalla. Entonces, por defecto, el narrador, el lector de pantalla, va a leer el título, o sea, en cada elemento que esté seleccionado, va a leer el título y el tipo de elemento, ¿vale? Pues, por ejemplo, aquí diría ocupación porcentaje y es un KPI. Y además, si tiene un valor, por ejemplo, en este caso, leería también 45,3%. Eso sería la parte, digamos, por defecto. Pero también cae en el tejado del creador del informe que pueda añadir un texto alternativo para que el narrador también lo lea, ¿no? Además del título y el tipo y tal, puede leer ese texto, o sea, el creador del informe puede escribir un pequeño texto alternativo que sea una descripción de ese elemento, ¿vale? Por si el usuario no puede ver ese elemento porque, bueno, pues porque tenga una ceguera total o parcial, pero en este caso no puede verlo, entonces esa descripción lo que va a hacer es lo va a poner en contexto y va a darle esa información que le falta en modo visual, ¿no? Luego también otra de las funcionalidades que tiene Power BI son los temas. Bueno, dentro de los temas que vienen ya por defecto dentro de Power BI, tiene dos temas. Bueno, los temas son las paletas de color, por si alguien no sabía, pues son la paleta de color que tú le puedes añadir al diseño de tu informe, ¿no? Entonces, dentro de los temas hay dos temas, digamos, más enfocados a la accesibilidad. Uno es apto para daltónicos y el otro es de alto contraste. Entonces, bueno, eso ya digamos, viene por defecto y además Power BI detecta automáticamente si el usuario que está viendo el informe tiene instaurado en su dispositivo ese contraste alto de Windows que hemos visto antes. Entonces, por ejemplo, aquí este informe que está publicado, Power BI en el servicio, pues Power BI nos da la opción de verlo, de ver cómo quedaría nuestro informe en los distintos temas de alto contraste de Windows, ¿vale? Luego,
Vale, todo esto que estoy diciendo es, bueno, eso por defecto, del tema de temas, es todas las opciones por defecto, pero aparte si el creador del informe pues quiere configurar su propio tema con los colores corporativos, los colores que quiera, mm, ¿habéis hablado? No, vale. No, Pues pero Marina, tenemos que empezar con el reto en breves, que si no nos van a echar la bronca por el tiempo. A por el Vale, reto, vale. a por el reto. A por el reto. Vale, nada, Enseñar simplemente si quieres lo del desarrollador muy rápido sí, y simplemente. ahora ya Nada, completo yo. vale, vale, genial. Pues nada, simplemente que bueno, que una vez que crees un tema, es importante asegurarte de que pues esos colores y el contraste de los colores sea apto para, pues para personas con algún tipo de deficiencia visual. Entonces, aparte de que hay muchas herramientas, el propio Google Chrome nos da 2 herramientas que nos permite más o menos ver, bueno, pues hacer pruebas para ver si nuestro informe de verdad se ve, lo vería bien una persona con una deficiencia visual, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nos vamos a eso, a las herramientas de desarrollador, a More Tools y a Rendering, se nos abre aquí una pestaña abajo y nos permite, digamos, emular esas deficiencias de visión, ¿vale? Por ejemplo, aquí nos lo está difuminando, ¿no? Para ver como si fuese con visión borrosa o también, bueno, pues con los distintos. ¿Se me ha quedado pillado? No, vale. Con los distintos tipos de daltonismo, protanopia, deuteranopia, etcétera. Así vamos a poder asegurarnos. Y ya, también otra de las herramientas que tiene Google Chrome es que podríamos seleccionar, por ejemplo, aquí que vemos esta matriz que hay el contraste entre texto y fondo es regulero, pues si seleccionamos la celda en concreto, nos sale, digamos, un bocadillo y en la parte de debajo nos dice que el contraste, bueno, nos sale un icono de advertencia, el contraste nos dice que es 2,53, que es, bueno, está por el mínimo del estándar, que es un ratio de 4,5 en contraste. Entonces, bueno, ahí ya nos da una pista de que deberíamos cambiar el fondo de esta matriz para que se vea mejor. Y bueno, pues ya está, ya podríamos ir al reto. Bueno, pues presentamos muy rápido el reto mientras va preparando Power BI y Desktop para, bueno, para ver cómo configurar y ver si es posible realmente Uy, configurar todas esas opciones de accesibilidad que no vienen por defecto en Power BI, que muchas ya vienen preparadas, pero vale. bueno, que requieren de un pelín más de trabajo, a ver cuánto tiempo nos llevaría, ¿no? Y si en 10 minutos pues somos capaces de llevarlo a cabo. Así que, Marina, si estás preparada, bueno, tengo aquí un Sí. temporizador, ¿vale? No sé si se va a ver, no se ve, pero bueno, confiad en mí o poneros vuestro cronómetro. Y 3, 2, 1, comenzamos. Lo estáis viendo, ¿no? El desktop. Sí, Digo. estamos viendo Vale, Desktop. vale. Genial. Vale, pues empezamos. Mira, nos la jugamos a todavía 9,55 segundos. Joder. Bueno, yo voy a hablar un poquito más flojo para no desconcentrar a Marina, que está ensayando para conseguir este reto. En primer lugar, lo que está haciendo es, como os ha dicho antes, pues asegurar que en esa navegación por teclado, pues todos los elementos van a seguir un orden lógico, ¿vale? Ese orden lógico se configura pues en el orden de los tabs, ¿vale? Y tendremos que hacer ahí, en esa pestañita, y ahí lo que conseguimos es precisamente que ese storytelling o data storytelling que hemos montado en nuestro informe, que en teoría hemos pensado que todos los elementos pues tengan un cierto orden de lectura, o bueno, las buenas prácticas de visualización nos dirían eso, pues asegurar que al navegar por teclado el orden de los visuales va a ser el mismo que hemos pensado para una lectura, una lectura frecuente, una lectura habitual visual, digamos, ¿vale? Entonces, aparte de ordenar todos los elementos, lo que hace es omitir, o sea, ocultar en la navegación mediante el tabulador todos aquellos elementos que no son visuales o que son meramente decorativos, por ejemplo, el logo, la barrita azul que hay debajo del logo, los cuadros blancos que están puestos ahí para dar un poco de estructura visual, digamos, a todo el informe. Todo eso no va a aportar ningún tipo de valor. Imaginar que estáis trabajando o que alguien que tiene algún problema de visión tiene como apoyo el narrador, ¿vale? Activado de Windows, que automáticamente funcionaría con Power BI abierto, pues no le va a aportar nada de información decir que hay un cuadro blanco ahí, ¿vale? O una barra o un logo, ¿vale? Entonces, todo eso lo tendremos que ocultar marcando pues ese ojo tachadito que aparece dentro de ese panel de configuración. ¿Qué más tenemos que poner? Pues para ese narrador visual, como ha comentado antes Marina, es poner todos los alt, con el objetivo de dar más información y dar más contexto a esos visuales. Porque como bien os ha dicho antes, lo que hace Power BI es leer el título,
en caso de que haya un KPI y un valor, también lee ese valor, pero para dar más información, pues tendremos que tener completados los alt. Y por supuesto, los títulos bien puestos, ¿vale? Aquí habréis visto en los tabs que todos los visuales están bien nombrados. Pues bueno, todo eso también agiliza luego el trabajo. Si simplemente dejas ahí lanzado gráfico de barras y lo dejas tal cual, pues bueno, si lo coge otro usuario de negocio que quiera mover algún gráfico o otro desarrollador quiera hacer algo, pues le va a complicar un poco más la vida, pero sobre todo para esta parte de accesibilidad también va a ser importante pues tenerlo todo bien puesto con su nomenclatura, ¿vale? Y sobre todo en los títulos, ¿vale? Los títulos sería lo más importante. La parte de los alt es lo que lleva un poquito más de trabajo, pero bueno, sé que Marina lo va a conseguir porque ha practicado mucho. Todo esto también es cuestión de práctica, ¿no? Los primeros quizá cuestan un poquito más, pero cuando ya has hecho unos cuantos, pues vas más al hilo. Las herramientas estas de accesibilidad, herramientas del desarrollador que tiene Google Chrome, uno de los aspectos que también nos marcan, que hemos visto muy por encima, ya por una cuestión de tiempo, son los niveles de contraste entre el texto y el fondo, ¿no? Que en concreto, pues ahora después veremos cómo Marina, otra de las cosas que tiene que hacer para mejorar este informe, es coger esa matriz, por ejemplo, y en ese mapa de color, pues se identifica claramente como si está el texto escrito en negro o en un gris oscuro, pues el contraste cuando el azul de abajo es mucho más alto, pues cuesta mucho más, o sea, contrasta mucho menos, por lo tanto se lee mucho peor. Pues esos aspectos también serían pues mejorables y precisamente esas herramientas de desarrollador de Google, cuando vamos pasando el cursor por encima, nos saca esos niveles de contraste y nos dice si está aprobado o no está aprobado. El aprobado o no está aprobado no es que eso se lo saque de la manga, sino que está basado en unos criterios de accesibilidad web definidos que, bueno, en esta sesión pues no os ha tocado nada de normativa, pero bueno, vamos a dejar recursos de otras charlas que ya ha impartido la comunidad con, pues bueno, referencias a documentación donde efectivamente vais a poder ver cómo, digamos, está establecido esos márgenes o esos niveles de contraste, esos ratios de contraste para asegurar que pues bueno, el texto siempre sea legible y sobre todo siempre cuente con un mínimo de contraste respecto al fondo, ¿vale? Porque a cualquier usuario, pues como os decía anteriormente, a cualquier usuario nos va a ayudar a la lectura, no vamos a tener que fijarnos tanto, dedicar tanto esfuerzo para leer qué pone en los fondos que están más oscuros, pero a usuarios que tengan problemas de visión, pues le vamos a estar complicando muchísimo más la vida, ¿vale? Entonces, ese tipo de chequeo es súper importante dentro de la creación de informes. Estoy mirando el tiempo, a ver cómo vamos. Nos quedan 4,50 segundos, Marina, ¿vamos bien? Sí. ¿Sin prisa pero sin pausa o con prisa y sin pausa? Sí, Seguimos con las vamos de descripciones tiempo. de los alt. Pero ya está en la última. Vale. Mensual de la... Bueno, como os decía, yo aprovecho para ampliar más información sobre temas de accesibilidad. Al final, esas herramientas de desarrollador de Google Chrome pues os van a ayudar a forzar un poco, ¿no? Y a plantear otros escenarios en los que digáis, bueno, y si si yo tuviera algún tipo de daltonismo, ¿cómo vería yo esto? ¿Sería capaz de identificar las diferencias entre estos colores? Vale. Mira, estamos aquí viendo precisamente esa parte de contraste con el fondo, que a pesar de nosotras tener ya testeado estos colores definidos y que cumplen unos criterios mínimos de contraste entre ellos, cuando se superpone un texto encima de un color, pues ahí lo estaríamos haciendo mal porque estamos perdiendo ese contraste, ¿no? O sea, al final no es solo definir los temas, los colores que queremos utilizar dentro de un tema, que también es un paso súper importante, sino luego plantearnos el cómo se está utilizando dentro de cada uno de los visuales, ¿vale? A este también le voy a cambiar el color. Bueno, que no me ha dado tiempo a enseñarlo, pero el ratio de contraste tampoco lo aprobamos. Con el azul de las barras. Vale, ahora. Entonces, ahora que el azul está más clarito, pues ya el texto que está puesto encima se va a ver mejor. También podemos poner etiquetas, como también va a poner a continuación. Ahí, el fondo. Etiquetas ahí para justificar, ¿no? Para intentar o asegurar que siempre debajo de ese texto va a haber un fondo que contraste lo suficiente para que sea perfectamente legible o legible por el mayor número de personas posible, ¿vale? Y luego, por último, también otra pequeña modificación en los marcadores.
Ahí está. Mm. Que en caso de, incluso, o sea, esto lo vais a poder ver muy fácilmente en el momento que cambiéis a un modo de alto contraste, porque en el modo de alto contraste todo se ve de un único color, si está en amarillo, si está en verde, si está en blanco, pero a no ser que pongáis esos marcadores y que tengáis bien identificada la leyenda, pues nadie, o sea, va a ser imposible identificar. Entonces es la forma de empatizar y ponernos en la piel de esas personas con capacidades diferentes que pueden enfrentarse a tener que, pues bueno, interpretar pues un informe, ¿no? Incluso ¿Cómo verse en vamos? situaciones Ok. de luz diferente. Nos faltan 2 minutos. Ah, vale, perdón. Vale, Perdón por la interrupción. vale, nada. Está mejorando. Yo no sé lo que estaba diciendo. Pero bueno, es importante que testemos y que llevamos al límite nuestros informes para empatizar y ponernos en la piel de nuestros usuarios. Perdón, estamos más dos con las toses. Bueno, realmente ya estaría Sí, esto es por... bastante mejorado el criterio de accesibilidad. Yo creo que lo podemos dejar aquí porque vamos justito de tiempo y tenemos unas conclusiones, pero para que os deis cuenta, todavía nos sobra 1 minuto 40. Ahí no me lo coge la cámara. ¿Ahí se ve? Sí. Bueno, damos por reto conseguido. Nos ha sobrado 1 minuto y medio. Sí. Un aplauso, por favor. Bueno, Nos esto ha sido oímos, porque pero... quería poner el ¡Bien! título. Marina. Bueno, nos faltan unas pequeñas conclusiones, Miguel. ¿Tenemos tiempo? Vamos muy rápido. Sí, además, como luego es Marina quien se queda aquí a Joder. hablarnos de patrocinio, nos Vale. quitamos tiempo de publicidad. Así que Vale, aplauso ok, hecho. bueno. Pues nada, paso muy rápido. ¿Se ve mi pantalla ya? No. Ahora. Vale. Bueno, muy rápido. Bueno, primero, reto conseguido. 1, hemos demostrado que, vuelvo atrás, hemos demostrado que no cuesta tanto, ¿vale? Que solo hay que tenerlo claro lo que hay que hacer y ponernos a testear y querer hacer las cosas bien y pensando en todos, ¿vale? Y como tips de diseño inclusivo más generales, ¿vale? Ahora lo que hemos hecho ha sido como mejorar la accesibilidad en cuanto a navegación o circunstancias especiales de navegación por teclado y cosas de este estilo, ¿vale? Pero, ¿qué hacemos para tener pues un diseño inclusivo desde el origen? Bueno, en primer lugar, pensar y empatizar con las personas que habrá al otro lado del informe, ¿vale? Partiendo del conocimiento del negocio, que eso se repite bastante en la comunidad, pregunta de negocio, y aún así, pues a veces cuesta. Planteémonos también qué edad va a tener la persona que esté al otro lado, las características personales. Lo de la edad parece una tontería, ¿vale? Pero a partir de X años, pues la gente ya empieza a tener cositas de presbicia y tal, ¿vale? Entonces, vamos a tenerlo en cuenta porque el tamaño de la fuente a lo mejor puede ser muy relevante para algunas personas del equipo, ¿vale? Y lo estamos pasando por alto. Y, por supuesto, cualquier otro tipo de necesidad específica, ¿vale? Por cualquier tipo de capacidad diferente. Uy, mira, justo acaba de acabar el temporizador. Número 2, define un estilo de informe accesible e intuitivo para todas las personas. Desde el uso del color, los colores que definimos dentro del tema, ¿vale? Si es corporativo, pues ok, pero asegurémonos que contrasta lo suficiente entre ellos. Cómo vamos a utilizar el texto también formaría parte dentro de ese estilo general del informe, ¿vale? El color y el tamaño de la fuente es súper importante. El modelo de navegación, o sea, no cambiemos los elementos de lugar, si por siempre los ponemos los filtros en un espacio, en un hueco determinado, pues bueno, aprovechemos y pongámoslo siempre ahí porque a las personas que tengan algún tipo de dificultad en ese proceso de aprendizaje, ¿vale? O que su capacidad de atención pueda estar un poco más mermada, pues les vamos a estar ayudando muchísimo. Y a cualquier otro usuario habitual, ¿vale? Pues también le vamos a estar ayudando porque eso todos son mejoras y buenas prácticas de usabilidad en general y para todas las personas, insisto. Y si nos acostumbramos a disponer los elementos siguiendo un determinado patrón, también vamos a ayudar a que esa carga cognitiva, ese esfuerzo que tenemos que hacer para comprender lo que pone en ese informe cuando llegamos de nuevas, pues también va a ser mucho más eficiente, ¿vale? Número 3, aplica buenas prácticas de visualización de datos, elige el visual adecuado para responder a la pregunta de negocio, títulos, leyendas y explicaciones extra, ¿vale? Vamos a ampliar contexto, no solo en el alt, a personas que no necesiten ese narrador o que no necesiten llegar a ver qué pone dentro de ese alt, vamos a asegurarnos que alguien que llega de nuevas, que a lo mejor no tiene tanto conocimiento o no sabe exactamente cuándo se ha montado ese informe o para qué, pues démosle ese extra de contexto que seguro que nos lo agradece. Número 4, asegurar la navegación por teclado, ¿vale? Hemos hecho la configuración. Bueno, nos habría faltado navegar para ver que efectivamente se recorre todo lo que debe recorrerse, ¿vale? Y que sigue ese orden de lectura que nosotros hemos planteado a propósito, que no haya sido Power BI o porque hemos puesto los elementos de una determinada forma, que esa navegación vaya a ser aleatoria, digamos, ¿vale? Revisa títulos y atributos alt, súper importante porque en caso de utilizar el narrador, por ejemplo, pues estaría diciendo cosas que no van a ayudar a la comprensión del informe.
5. Comprueba modos de alto contraste de Power BI, ¿vale? El Squint Test o el Blur distorsiona, o sea, juega a forzar un poco lo que ocurre en el informe cuando tú lo estás haciendo y te parece que todo es legible, porque quizás identifiques puntos que puedes mejorar para que otras personas con daltonismo, que de hecho creo que, si no me equivoco, el 8% de hombres y el 0,5% de mujeres tienen algún tipo de daltonismo, o sea, ojo, porque es muy probable que alguien del equipo tenga estas características en la visión y le estamos haciendo un poco la puñeta cuando estamos utilizando los colores de una determinada forma, ¿vale? Y sobre todo, pregunta y mejora. Pregúntales a sus usuarios si tienen algún problema y aplica estas medidas para pues, ayudarles a la interpretación de los informes. Como contenido extra, como os he dicho, no me he metido nada de normativa, no hemos hablado nada de más teoría en cuanto a capacidades diferentes, tipos de diversidad funcional, etc. En estas dos primeras, o sea, en la de la Global Power Platform Bootcamp y esta otra charla que hice en el grupo de canales hace muy poquito, sí que extiendo un poquito más esos temas. Luego, también hago referencia a esas 2 sesiones donde hablo más sobre diseño y generación de informes, siempre no con el objetivo de hacer cosas súper bonitas, sino más orientados a un punto práctico, a reducir esa carga cognitiva y que sea fácilmente comprensibles por el mayor número de personas. También os compartimos aquí un ebook que tenemos la suerte de tener a la principal redactora con nosotros. Marina, ¿dinos algo? Bueno, pues nada, este ebook es un ebook muy interesante donde se resume, no, al revés, se explaya mucho más todas las funcionalidades de Windows y Power BI que hemos explicado aquí y además de buenas prácticas para hacer un informe accesible. Bueno, es gratuito y ahí dejamos el link y el código QR para que lo descarguéis y hagáis informes de 10. Bueno, ahí tenéis todos los pasitos para irlos siguiendo y testeando cómo se puede configurar tanto Windows y Power BI. Y por último, aspectos básicos de la accesibilidad en Microsoft Learn. Forma parte de una ruta de aprendizaje. Es muy nivel básico para concienciar, ¿vale? Pero bueno, como precisamente hemos venido a eso, a concienciar, pues creemos que es muy importante que le echéis un vistacillo si os interesa este tema. Muchas gracias, sponsors. Perdonar por los 2 minutillos o 3 que nos hemos comido ahí un poquitín. Y bueno, atentos al quiz y espero que hayáis estado atentos porque va a haber alguna preguntilla. Muchas gracias y bueno, como siempre, un súper placer. ¡Buah! ¡Qué maravilla! Yo me voy a ir, que soy el feo del grupo, y se queda Tony con vosotras. Espectacular, Paula, no podía dejar, y Marina, no podía dejar de entrar a decirlo. Muchas gracias. Gracias, Miguel. A ver si me... Estáis en mute, gente. Sí, Tony, no estás sé, muteado, Tony, Tony, estás Tony. muteado. Espectacular. Estás muteado, Tony. Perdón, Espectacular. decía que cada sesión que veo, más trabajo que tengo. Porque ahora tengo que rehacer informes para que sean accesibles, pero es que antes tenía que rehacerlos con parámetros. Es que cada informe... Mejor no veas charla ya. Ha sido Vengo a espectacular. mejorar y me llevo más faena. Sí. Por cierto, comentábamos la semana pasada la velocidad de Didier, pues no tenéis nada que envidiarle, porque No, vaya no. velocidad, vaya velocidad que le habéis puesto a la charla. Ha sido, espectacular. Ya, yo tendría 1000 preguntas y podríamos estar hablando sobre el tema toda la tarde y no tenemos tiempo. Pero ¿cómo congeniamos accesibilidad versus diseño? Muchas veces es complicado. Para mí, todo parte de conocer al usuario. Y como he dicho, en esas charlas que os ponía de referencia, para mí hay un punto de usabilidad que tiene más que ver con accesibilidad y con buena distribución y arquitectura de la información. Arquitectura, ojo, desde un punto de vista de leer, ¿vale? O sea, no de arquitectura de técnica, ¿vale? La arquitectura de la información al final es súper importante y elegir, tener claro qué se responde en cada hoja del informe y qué información complementaria necesitas para resolver esa pregunta de negocio es la clave del diseño. O sea, quiero decir, para mí hay entre poner las cosas bonitas, que está genial, pero con un objetivo, ¿no? Y hacer un diseño útil para el máximo número de personas y que sea intuitivo y que sea accesible y que la gente interprete fácilmente lo que tiene que ver y lo que espera encontrar dentro de ese informe, es la clave del diseño si estamos hablando de visualización de datos. Si estamos hablando de mundo creativo, pues bueno, o de un informe que tenga el objetivo de captar la atención en un determinado momento y hacer un push tipo infografía, como se hizo hace un par de semanas, pues bueno, bien, pero si el objetivo es manipular la información, para mí esa es la clave, elegir qué información mínima necesitas para cubrir
lo que necesita el usuario, y si tienes que poner luego más páginas, pues poner más, ya está. Totalmente de acuerdo, Paula. Muy bien. Como todas las Bravo. visiones, ¿eh?